No estaba buscando Tartaria cuando me topé con los campamentos. Mi investigación se centraba en las comunidades utópicas americanas, esos peculiares experimentos sociales que aparecieron por todo el campo de 1840 a 1920. Brook Farm, Oneida, New Harmony, los Shakers, los armonistas, los furieristas. Había docenas de ellos, quizás cientos, asentamientos que surgieron aparentemente de la nada, atrajeron a cientos o miles de seguidores. Funcionaron bajo extraños acuerdos sociales, y luego desaparecieron sin dejar rastro. La mayoría simplemente desapareció. El relato histórico estándar es bastante simple. La filosofía socialista europea inspiró a reformadores idealistas que intentaron construir sociedades perfectas pero fracasaron. Se derrumbaron debido a tensiones económicas, conflictos internos, fracasos de liderazgo, las razones típicas que se dan. Asunto cerrado. Sin embargo, cuanto más profundamente investigaba, más extrañas se volvían las cosas. No es que estas comunidades existieran, esa parte está minuciosamente documentada, sino más bien el momento, la organización y las cosas particulares que parecían decididas a ocultar. Ahí es precisamente donde Tartaria se vuelve inevitable. Déjame compartir lo que descubrí. De 1840 a 1900, más de 130 comunidades utópicas documentadas fueron fundadas en toda América del Norte. Pero lo que inicialmente captó mi atención fue el patrón de agrupamiento. Estos asentamientos no surgieron aleatoriamente a lo largo del tiempo, sino que aparecieron en oleadas concentradas, estallidos de actividad distintos. Entre 1840 y 1850, se establecieron 27 comunidades, luego de 1890 a 1900. Aparecieron 34 más, y sus ubicaciones tampoco eran aleatorias ni ampliamente dispersas. Se concentraron en áreas particulares: el norte del estado de Nueva York, el valle del río Ohio, el sur de California. Precisamente las mismas regiones donde aparecen con mayor frecuencia las anomalías arquitectónicas tartarianas. ¿Solo coincidencia? Quizás. Pero luego comencé a mapearlas, trazando físicamente sus ubicaciones contra ejemplos documentados de arquitectura masiva y elaborada del siglo XIX, el tipo que los teóricos de la conspiración vinculan a Tartaria. Edificios sin historia de construcción registrada. Estructuras que se materializaron en asentamientos fronterizos, subdesarrollados completamente formadas con artesanía, que supuestamente requería infraestructura industrial que aún no había llegado allí. La correlación era inquietante. Dentro de 50 millas de casi cada comunidad utópica significativa, descubrirás al menos un edificio inexplicable, a veces múltiples estructuras, grandes hoteles en pueblos de 300 residentes, enormes salas de exposición en territorios recién colonizados, juzgados con detalles barrocos que demandaban maestros artesanos que desaparecieron sin dejar ninguna otra evidencia de su presencia. Este patrón se repite con perturbadora consistencia. Aquí es donde la explicación convencional se desmorona completamente. Estas comunidades no eran experimentos aislados operando independientemente, sino que estaban organizadas, coordinadas, conectadas, a través de redes que lógicamente no deberían haber existido. Permíteme aclarar. En 1843, un hombre llamado Adin Ballot estableció la comunidad Hopedale, en Massachusetts, y ese mismo año exacto, John Humphrey Noyes fundó la comunidad Putney en Vermont. En meros meses, la Wisconsin Phalanx se formó en Ceresco y la Sylvania Association se lanzó en Pensilvania. 4 comunidades distintas, diferentes fundadores, diferentes creencias declaradas, todas iniciadas dentro de meses unas de otras. La narrativa oficial afirma actores independientes, inspirados por el mismo movimiento cultural, coincidentemente tomando acción simultáneamente, pero examínalo más de cerca. Compartían miembros, y la documentación revela individuos moviéndose entre comunidades con regularidad sospechosa, no abandonando una para unirse a otra, lo cual tendría sentido lógico, sino manteniendo membresía simultánea en múltiples comunidades.
viajando en circuitos como si estuvieran realizando inspecciones o archivando informes. Y aquí está el aspecto más peculiar. Compartían planos arquitectónicos, las estructuras mismas, los espacios de reunión comunales, los edificios residenciales, las instalaciones de trabajo muestran una uniformidad notable en comunidades supuestamente independientes, separadas por cientos de millas. Proporciones idénticas, características decorativas coincidentes, a veces exactamente los mismos diseños de planta. En 1850, la comunicación a tales distancias era lenta, costosa y desafiante. Sin embargo, de alguna manera estos experimentos supuestamente aislados estaban construyendo edificios idénticos, reclutando de los mismos grupos y coordinando sus lanzamientos dentro de plazos imposiblemente ajustados. Esto plantea una pregunta directa pero crucial. ¿Quién orquestó todo esto? Ahora déjame hablarte sobre los refugiados. Cada comunidad utópica importante recibía lo que llamaban refugiados, personas sin antecedentes claros, individuos o familias enteras que aparecían afirmando que estaban escapando de persecución religiosa, dificultades económicas o problemas vagos del este. Pero los registros son peculiares. Considera las colonias Amana en Iowa, fundadas en 1855, que aceptaron 1,200 miembros durante sus primeros 10 años. La documentación oficial lista nombres pero no orígenes, ni direcciones anteriores, ni linajes familiares que se extiendan más allá de una sola generación. ¿Por qué la omisión? Estas comunidades mantenían registros increíblemente detallados para todo lo demás. Documentaban cada bushel de trigo cosechado, cada yarda de tela tejida, cada dólar ganado y gastado. Pero pregunta dónde vivía alguien antes de unirse, y los registros caen en silencio. Cuanto más profundizaba, más consistentemente encontraba este patrón. Comunidades que rastreaban absolutamente todo excepto las vidas anteriores de sus miembros. No lagunas accidentales, sino intencionales. La comunidad Oneida en Nueva York mantenía documentación genealógica exhaustiva, pero solo después de que las personas se convertían en miembros. Antes de ese punto, no existe nada. Como si sus miembros se hubieran materializado de la nada sin historia que valiera la pena preservar. Una vez que reconoces este patrón, es imposible ignorarlo. Estos no eran asentamientos de idealistas huyendo de la sociedad convencional, sino comunidades diseñadas para ocultar personas, para eliminar sus identidades anteriores, para proporcionarles narrativas frescas. Pero ¿a quién exactamente estaban escondiendo? ¿Y de quién? Aquí es donde debemos abordar el problema obvio. Tartaria, o cualquier etiqueta que asignemos a ese enigma arquitectónico y cultural, supuestamente desapareció alrededor de 1800 a 1850, dependiendo de qué cronología aceptes. Una civilización borrada, sus estructuras reetiquetadas, su historia completamente reescrita. Pero si Tartaria realmente existió y fue destruida o asimilada alrededor de mediados del siglo XIX, ¿qué pasó con las personas que la recordaban? No la aristocracia o clase gobernante, sino ciudadanos ordinarios que habitaban esas ciudades, que construyeron esos edificios, que poseyeron la experiencia detrás de esos métodos de construcción. No puedes eliminar una civilización sin dejar testigos, a menos que los escondas en algún lugar. El momento es demasiado perfecto para descartarlo. La oleada inicial de comunidades utópicas de 1840 a 1850 se alinea precisamente con la supuesta eliminación final de la presencia tartariana en toda América del Norte, como si alguien urgentemente necesitara ubicaciones para reubicar personas rápida y masivamente, no meramente para esconderlas, sino para silenciarlas. Permíteme presentar algo concreto. Las comunidades Shaker, posiblemente las más renombradas de estas empresas utópicas, construyeron edificios que continúan desconcertando a los historiadores de arquitectura. Diseños limpios, proporciones perfectas, métodos de construcción que producen estructuras que aún permanecen sólidas hoy, 200 años después, requiriendo mínimas reparaciones mayores. La explicación convencional acredita inspiración divina combinada con artesanía meticulosa,
Pero los Shakers reclutaban de la sociedad ordinaria. Agricultores, comerciantes, gente común, no arquitectos maestros o ingenieros capacitados. Sin embargo, sus edificios demuestran comprensión de principios estructurales que no se enseñaban formalmente en la educación arquitectónica americana hasta décadas después. Sistemas de distribución de carga, técnicas de eficiencia térmica, ingeniería acústica. Construyeron graneros redondos, estructuras complejas que demandaban cálculos matemáticos precisos antes de que tales diseños aparecieran en cualquier libro de patrones americano. ¿Cómo lograron esto? La respuesta típica sugiere prueba y error, conocimiento popular tradicional, intuición afortunada, pero aquí está lo que me molesta profundamente. Construyeron estos edificios sofisticados inmediatamente, sin mostrar progresión de diseños básicos a complejos, sin periodo de aprendizaje aparente. El granero Shaker más temprano es igualmente sofisticado que los finales, como si ya poseyeran el conocimiento, como si hubieran hecho este trabajo previamente. La evidencia apunta hacia algo mucho más significativo que solo inspiración religiosa. Luego está el rompecabezas lingüístico. Múltiples comunidades utópicas crearon sus propios idiomas o dialectos. La Harmony Society, los Zohar Separatists, incluso ciertas comunidades Shaker, empleaban terminología inusual. La explicación estándar atribuye esto a diferenciación religiosa, desarrollando vocabulario sagrado, estableciendo identidad grupal. Pero descubrí registros, fragmentarios raros, de investigadores y periodistas que visitaron estas comunidades durante las décadas de 1860 y 1870. Sus informes mencionan escuchar a miembros ancianos conversando entre ellos en idiomas que no podían reconocer. No alemán, no ningún idioma nativo americano, no ninguna lengua europea familiar. Un relato de 1872 de un periodista visitando las colonias Amana describe escuchar a dos mujeres ancianas hablando en una lengua fluida y melódica, diferente a cualquiera que haya encontrado en mis viajes, abarcando 4 continentes. Cuando fueron cuestionadas, insistieron que era alemán antiguo, pero el periodista conocía el alemán con fluidez y observó que no tenía absolutamente ningún parecido. La conversación cesó abruptamente. Las mujeres se quedaron en silencio, y al periodista se le pidió cortésmente que se marchara. Este patrón se repite consistentemente. Idiomas extraños rápidamente suprimidos cuando forasteros se acercan. Miembros ancianos que eran los últimos hablantes muriendo sin transmitir el conocimiento. Información evaporándose, no perdida accidentalmente, sino deliberadamente retenida. Y aquí es donde las cosas se vuelven genuinamente extrañas. Estas comunidades no se desvanecieron gradualmente, sino que terminaron abruptamente. Entre 1890 y 1920, más del 90% de las comunidades utópicas se disolvieron. No lentamente a través de décadas de membresía decreciente, sino cerradas en años, a veces solo meses. Las explicaciones oficiales varían: dificultades económicas, muertes de líderes, compromiso menguante con principios comunales, pero examina los detalles de cerca. La Harmony Society, económicamente próspera y extraordinariamente rica con industrias rentables y miles de acres, se disolvió en 1905. Simplemente terminó operaciones, dividió sus propiedades y se disolvió. ¿Qué provocó esto? Los Zohar Separatists, establecidos en 1817, sobrevivieron la guerra civil, depresiones económicas, múltiples cambios de liderazgo. Luego, en 1898, votaron para disolverse, terminando 80 años de existencia comunal por simple votación. Ninguna crisis lo desencadenó, ninguna catástrofe, meramente una decisión, y el elemento más extraño es el silencio que siguió después. Puedes localizar abundante documentación cubriendo las fundaciones de estas comunidades, sus operaciones, sus actividades cotidianas, pero respecto a sus finales, existen registros mínimos, pocas entrevistas con exmiembros, virtualmente ningún testimonio de primera mano explicando por qué se disolvieron. Los participantes cayeron en silencio,
regresaron a la sociedad americana convencional, y nunca lo mencionaron de nuevo. Permíteme proporcionar detalles sobre lo que desapareció. La comunidad Oneida fabricaba trampas para animales y platería, usando métodos metalúrgicos que desconcertaban a sus competidores. Su acero mantenía un borde más afilado por más tiempo. Su plata resistía el deslustre mejor. Su fabricación producía menos material de desecho. Cuando la comunidad se disolvió en 1880 y se transformó en una corporación de acciones conjuntas, los productos continuaron producción, pero las técnicas se volvieron más simples, la calidad declinó, y la misteriosa eficiencia desapareció, como si los individuos que comprendían los métodos superiores o se fueron o cesaron de compartir su conocimiento. El patrón idéntico emerge en la tradición del mueble shaker. Las piezas shaker tempranas creadas mientras la generación fundadora aún vivía demuestran técnicas de ensamblaje que artesanos contemporáneos luchan por reproducir. Uniones que no requieren pegamento ni clavos, pero permanecen sólidas durante 2 siglos. Piezas posteriores, hechas después de que los artesanos originales fallecieran, aunque aún bien construidas, eran notablemente más simples. La experiencia avanzada se había ido. Los molinos de lana a mano fabricaban tela que superaba cualquier cosa producida en América durante las décadas de 1860 a 1880, logrando conteos de hilos que no deberían haber sido posibles dado su equipo, tintes que nunca se desvanecían, impermeabilización lograda sin tratamientos químicos. Cuando Amana se transformó a una estructura corporativa en 1932, la calidad textil inmediatamente cayó. Los trabajadores veteranos se jubilaron o murieron, y el conocimiento desapareció, no erosionándose gradualmente sino repentinamente ausente. Ahora déjame revelar el elemento imposible. Entre 1890 y 1905, durante esa oleada de disoluciones repentinas, ocurrió algo peculiar. Múltiples comunidades separadas por cientos o miles de millas sin comunicación documentada entre ellas, terminaron dentro de meses unas de otras. En 1898, los Zohar Separatists se disolvieron. 1899 trajo la disolución de la comunidad Altruist. 1900 vio cerrar la Ruskin Cooperative. 1902 terminó la Helicon Home Colony. Y 1905 presenció la disolución de la Harmony Society. 5 comunidades en 5 estados diferentes, todas terminando dentro de 7 años. ¿Por qué esta sincronización? La explicación oficial lo llama coincidencia. El declive general del entusiasmo comunitario. La modernización económica haciendo tales comunidades obsoletas. Pero aquí está lo que me perturba profundamente. No eran operaciones fallidas. La Harmony Society poseía enorme riqueza. Zohar permanecía estable. Estos no eran experimentos luchando cojeando hacia el colapso inevitable, sino operaciones prósperas que abruptamente cesaron de funcionar, como si hubieran cumplido su propósito, completado su asignación, como si los testigos que habían estado albergando finalmente hubieran fallecido. ¿Y qué permanece hoy? En sitios de antiguas comunidades utópicas en toda América, descubres los sobrevivientes arquitectónicos más extraños. No la vivienda comunal que a menudo desapareció, ni los talleres o edificios agrícolas, sino las estructuras ceremoniales, las salas de asamblea, los edificios religiosos, estructuras que demuestran experiencia en construcción excediendo lo que estas comunidades lógicamente deberían haber poseyeron. Edificios con características acústicas permitiendo que susurros viajen a través de distancias imposibles. Con control térmico desafiando la tecnología disponible. Con decoraciones simbólicas que no coinciden con ninguna tradición reconocida. La casa de reunión Shaker en Canterbury, New Hampshire, presenta acústica perfecta lograda sin ingeniería de sonido moderna. Construida por agricultores sin entrenamiento arquitectónico. La iglesia de la Harmony Society en Economy, Pensilvania, incorpora alineaciones astronómicas construidas en su fundación, precisas a grados que requieren instrumentos de topografía que la comunidad no poseía. Las casas de reunión de las comunidades Amana
Muestran marcos de madera empleando técnicas ausentes de cualquier manual de carpintería americano publicado antes de 1900. Aún están en pie hoy, testigos silenciosos de conocimiento que no debería haber existido. Cuanto más profunda iba mi investigación, más descubría estas anomalías, estas imposibilidades. Déjame hablarte sobre cómo eran tratados los ancianos. Cada relato de estas comunidades de finales del siglo XIX menciona la reverencia excepcional mostrada hacia los miembros más viejos. Aunque no es inusual, ya que muchas culturas honran a los ancianos, la especificidad aquí es notable. En las colonias Amana, los miembros más viejos eran llamados testigos, literalmente no metafóricamente, no como alguna designación religiosa, sino como su título oficial en la documentación comunitaria. ¿Testigos de qué exactamente? Los Shakers otorgaban a sus miembros más ancianos, particularmente aquellos mayores de 70, privilegios especiales incluyendo cuartos privados, exención del trabajo, cuidadores dedicados, como si preservarlos fuera absolutamente esencial. Y aquí está lo que es genuinamente inquietante. En múltiples comunidades, reglas explícitas prohibían registrar las historias de vida de los miembros más viejos, precisamente lo opuesto de lo que anticiparías. Esperarías que quisieran preservar las memorias de sus fundadores, pero en cambio, el silencio era obligatorio. La Harmony Society imponía una regla estricta declarando que ninguna historia de miembros, antes de unirse, podía ser discutida, con la violación resultando en expulsión. ¿Por qué esta prohibición? ¿Qué estaban protegiendo o qué estaban evitando que fuera recordado? Para 1920, había terminado. Las comunidades habían desaparecido, los testigos estaban muertos, los edificios perduraron, pero el conocimiento no, y América olvidó, deliberadamente. No puedo probar definitivamente esa afirmación, pero la velocidad y completitud de este olvido colectivo es extraordinaria. Estas comunidades habían involucrado a miles de individuos, miembros, visitantes, socios comerciales, vecinos. Sin embargo, dentro de una sola generación, se convirtieron en notas al pie históricas, curiosidades, pintorescos experimentos sociales fallidos, las anomalías arquitectónicas acreditadas a sabiduría popular, los misterios lingüísticos nunca investigados apropiadamente, la coordinación nunca cuestionada, los finales abruptos nunca explicados adecuadamente. La historia oficial simplemente siguió adelante, y aquí está lo que me mantiene despierto por la noche. Funcionó. Pregunta a cualquiera sobre la historia americana del siglo XIX, y mencionarán expansión hacia el oeste, industrialización, la guerra civil. Pero pregunta sobre comunidades utópicas, y recibes miradas en blanco. Quizás alguien recuerde que los Shakers hacían muebles, pero la escala, la coordinación, los misterios arquitectónicos, los idiomas extraños, las técnicas imposibles, todo se fue, borrado, no de los registros históricos que aún existen enterrados en archivos, sino de nuestra memoria colectiva. Como si alguien deliberadamente quisiera que estas preguntas permanecieran sin hacer. Así que déjame plantear la pregunta directamente. ¿Estaban estas comunidades ocultando los últimos testigos de Tartaria? ¿Eran campos de refugiados para personas que recordaban una historia diferente, que poseían conocimiento que requería supresión, que hablaban idiomas que necesitaban morir? La explicación oficial de experimentos sociales idealistas no explica estos patrones, no explica la coordinación, las imposibilidades arquitectónicas, el silencio deliberado respecto a orígenes, las terminaciones repentinas. Pero si estas comunidades fueron diseñadas para aislar y gradualmente eliminar a los últimos individuos que recordaban Tartaria, que podían construir como Tartaria, que hablaban idiomas tartarianos, que conocían técnicas tartarianas, entonces repentinamente todo tiene perfecto sentido. El momento se alinea justo después del supuesto borrado de Tartaria. Las ubicaciones se agrupan alrededor de sitios arquitectónicos tartarianos. El secreto sobre los orígenes oculta las verdaderas identidades de las personas.
El conocimiento arquitectónico representa habilidades remanentes de una civilización desaparecida. Los idiomas eran lenguas tartarianas muriendo con sus últimos hablantes. Los finales repentinos marcaron misiones completadas y testigos desaparecidos. Pero hay una interpretación alternativa que tampoco tiene completo sentido. Quizás estas comunidades estaban intentando reconstruir Tartaria, no esconderla sino resucitarla. Sociedades secretas trabajando para preservar y transmitir conocimiento prohibido, usando comunas religiosas como cobertura para practicar técnicas antiguas, enseñar habilidades perdidas, mantener la llama ardiendo. Pero fallaron, fueron detenidas, o eligieron la disolución en lugar de enfrentar el descubrimiento. Cualquier interpretación, ya sea ocultando testigos o intentando restauración, la evidencia sugiere fuertemente que estas comunidades sabían algo que hemos olvidado, algo que fuimos hechos olvidar. Y eso es lo que más me atormenta, no lo que la evidencia revela, sino lo que no muestra. La ausencia de narrativas de transición, la documentación faltante de finales, el silencio colectivo mantenido por miles de exmiembros. Cuando estas comunidades se disolvieron, sus miembros regresaron a la vida americana ordinaria como agricultores, comerciantes, trabajadores. No escribieron memorias, no concedieron entrevistas, no preservaron sus experiencias extraordinarias. Miles de personas que habían vivido estilos de vida alternativos radicales durante décadas simplemente se quedaron en silencio. El silencio fue ensordecedor y fue universal, abarcando comunidades, décadas y regiones geográficas. Nadie habló. Eso desafía la naturaleza humana. Las personas cuentan historias, particularmente sobre experiencias transformadoras. Sin embargo, estos miles de individuos todos, independientemente, eligieron el silencio, o fueron compelidos hacia él. Entonces, ¿qué conocimiento murió junto a ellos? Las técnicas de construcción produciendo edificios aún en pie fuertes después de 2 siglos, los procesos metalúrgicos creando acero superior, los métodos textiles generando tintes a prueba de decoloración, la ingeniería acústica construida por agricultores, los idiomas hablados por abuelas, todo ello desapareció, no perdido gradualmente o desvaneciéndose a través de generaciones, sino terminado, cortado. Y se nos dice que esto fue natural, inevitable, la progresión normal de eventos históricos. Pero la evidencia sugiere algo mucho más significativo. Comencé buscando comunidades utópicas y descubrí campamentos de testigos. Empecé investigando experimentos sociales y descubrí silencio orquestado. Empecé rastreando anomalías arquitectónicas y encontré amnesia deliberada. La historia oficial afirma que idealistas intentaron construir sociedades perfectas y fracasaron. Pero la evidencia plantea una pregunta diferente. ¿Qué tal si nunca se trataron de construir el futuro sino de enterrar el pasado? ¿Qué tal si esas comunidades no eran experimentos utópicos en absoluto, sino programas de protección de testigos, instalaciones de retención para personas que sabían demasiado, o naves arca para una civilización moribunda, haciendo un último intento de preservar lo que estaba siendo sistemáticamente borrado? ¿Estaban ocultando los últimos testigos de Tartaria o intentando resucitar a Tartaria misma? No poseo la respuesta definitiva. La documentación que lo probaría está ausente, sospechosa y convenientemente faltante. Las personas que sabían están fallecidas, las comunidades disueltas, pero los edificios permanecen. Esas estructuras imposibles dispersas por toda América, susurrando secretos a través de sus proporciones perfectas y técnicas misteriosas. Y una vez que reconoces el patrón, el momento, la coordinación, el silencio, no puedes dejar de verlo. Quizás estamos habitando el mundo que esas comunidades estaban intentando prevenir, o el mundo que abandonaron intentando reconstruir. De cualquier manera, algo inmenso se perdió, y alguien lo quería precisamente de esa manera. La pregunta no es si estas comunidades estaban conectadas a Tartaria, sino más bien qué sabían que requería tal elaborado borrado, y quién se beneficia de que no preguntemos. ¿Desde dónde estás viendo este video?
Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.